Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de algo que he titulado, es la segunda parte, ¿sabes, Marcos? Está ahí como siempre, te lo indico. Algo que he titulado La gracia horizontal. La gracia horizontal. Como sabéis, la gracia se presenta, o como dijimos ya esta semana pasada, la gracia se presenta en dos dimensiones. La gracia vertical y la gracia horizontal. La gracia que se manifiesta de forma vertical se centra en nuestra relación con Dios. O sea, en todo lo que Dios nos ha otorgado por gracia. Él nos ha otorgado salvación, Él nos ha otorgado vida eterna, Él nos ha otorgado la posibilidad de tener comunión con Él a través de su Hijo Jesucristo. Él nos otorga perdón. ¿Cuántas veces te otorga perdón? Siempre. Su gracia se extiende de generación en generación. Él es misericordioso. Entonces, esa gracia también vertical es capacidad. Por gracia soy lo que soy, dice Pablo. Es la capacidad que recibimos. Es cuando nacemos de nuevo y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Somos nueva criatura. Eso es, lo recibimos por gracia. Nada hemos hecho nosotros para merecer tan grande obra que hemos recibido. Hemos recibido todas las bendiciones de Dios gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Entonces, todo eso es la gracia vertical. Y si tú y yo entendemos la gracia vertical, vamos a poder operar en la gracia horizontal. Di conmigo, ahí es donde fallamos. Muchas veces. Conocemos muy bien y nos sabemos de memoria todos los versículos que hablan de la gracia que Dios nos ha otorgado, pero cuán graciosos somos nosotros para nuestros congéneres, para aquellos que nos rodean diariamente. Y eso es de lo que va la gracia horizontal. La gracia horizontal se centra en nuestras relaciones personales, en las relaciones humanas. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, para que yo pueda fluir bien en la gracia horizontal, tengo que fluir bien en la gracia vertical, principalmente en mi comunión con Dios. Entonces, yo me he dado cuenta en mi experiencia personal, no sé si coincidirás conmigo, en algo muy importante y que observo. Yo soy muy observador, aunque a veces hablo poco, pero observo mucho. Entonces, como tú tratas a la gente, indica cómo es tu relación con Dios. O sea, como tú tratas a los que están a tu alrededor, dice mucho de cómo es tu comunión con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se da el caso de una persona que a veces, no sé, por ejemplo, parece como un poco bipolar, esa persona que un día te come a besos y otro día te pega 2 estufíos, está indicando que su relación con Dios es una relación también parecida, donde muchas veces se siente en condenación, muchas veces se siente mal con Dios, otras veces bien. Es como dice Santiago, esas personas que son un poco como yo llamo montaña rusa, que son inconstantes en todos sus caminos, no llevan una línea normal. No. A veces parece que manifiestan la gracia de Dios, pero en otros momentos no la manifiestan. O simplemente caen en algo que yo llamo religiosidad, una máscara, una apariencia que manifiestan en algunos momentos, pero esto es como el cuento del lobo. ¿Os acordáis cuando estaba tocando? ¿Quién eres? Soy tu abuelita. Y dice, asoma la pata por debajo. Y de vez en cuando asoman la pata, ¿no? Porque es muy difícil, siendo carnal, parecer espiritual. Entonces, a mí me dice mucho eso, ¿no? Cómo tú tratas a la gente habla mucho de cómo es tu relación personal con Dios. Entonces, la semana pasada vimos, y voy a hacer un repaso antes de entrar a lo de hoy, vimos las dos tendencias que suelen anular la gracia horizontal, que son aniquiladores de la gracia horizontal. La primera que vimos es que es la comparación, nos comparamos unos con otros. Y la comparación siempre nos lleva a criticar y también nos lleva a una competencia entre la gente. Personas que normalmente están constantemente criticándolo todo son personas que están constantemente comparándose
comparando lo que ellos hacen, comparando con lo que los otros hacen. Están constantemente comparándose porque no se encuentran a gusto con las diferencias. Por ejemplo, una persona que está constantemente comparándose, si tiene asignado algo dentro de la iglesia, pues siempre está comparando lo que él hace con lo que hacen los demás o dejan de hacer. Entonces no da espacio, o todos hacen lo que él hace o nadie entra dentro de su círculo, ¿no? Eso también pasa y crea también un espíritu de competencia, ¿no? De a veces también querer ser más que la gente. Parece que somos vulnerables a esto todos nosotros, como que no nos sentimos a gusto cuando hay diferentes manifestaciones de la multiforme sabiduría de Dios, como dice Efesios 3:10. O sea, que el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, su iglesia se puede manifestar con muchas gracias y todas son necesarias y no tienen por qué tener todos la misma carga, ni siquiera tener el mismo llamado, pero sí que nos complementamos. Nosotros no competimos, sumamos, nos complementamos. ¿Amén? Lo que mi mano hace no lo puede hacer el pie, pero a que cuando tengo que tomar algo, por ejemplo, del estante que está arriba, me vienen bien los pies. O sea, todo el conjunto funciona junto. Luego la otra tendencia que vimos que anula la gracia es la de controlar a los demás. Y ahí es donde viene la manipulación y muchas veces la intimidación. Hay gente dentro de la iglesia que parece que se siente intimidada, aunque no le nazca hacer algo, tengo que hacerlo porque si no, esta persona, imaginaos en la pastoral, imaginaos un pastor de este perfil, ¿no? Un pastor al que tú tienes miedo a llamar. Sería terrible, ¿verdad? Porque mañana no puedes venir a la reunión. Y estás atemorizado porque tienes que decirle al pastor que mañana no puedes venir a la reunión. Yo no quiero que mi relación con vosotros sea así. ¿Por qué? Porque algo no va bien. Si tú tienes miedo de llamarme, si tú tienes miedo de ser quien eres, si tú no puedes ser quien eres conmigo, algo yo no estoy haciendo bien. Me tengo que mirar a mí mismo y pensar, oye, ¿estoy siendo demasiado controlador? ¿O estoy abusando de la gente? ¿O estoy intimidando a la gente? No, ese no es el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo es un espíritu que te ama, que te enseña, que te discipula, pero que te deja decidir. Es como un matrimonio. Yo quiero que mi esposa me ame. ¿Cuántos quieren que su esposa la ame? Lo ame. Y que te coma besos, ¿verdad? Yo estoy intentándolo, pero no. Todos queremos que nuestra esposa nos ame. Pero yo no puedo. Qué feo sería que yo obligara a mi esposa a que me ame. Porque eso ya no sería amor, eso sería abuso. ¿Entiendes, verdad? Y Dios quiere que tú lo ames voluntariamente porque has entendido la gracia de Dios. Lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esas son las dos cosas que muchas veces anulan la gracia. Y la anulan la gracia en la iglesia, anulan la gracia en nuestros hogares. ¿Cuántas familias hay que a veces yo he tenido que sentarme a ministrar y hijos dañados que no quieren volver a su casa ni en pintura, ni quieren volver a ver a sus padres porque han sido dañados por esto? Estas dos cosas, comparación y control, manipulación, intimidación. Es que tiene... Y al final no cerramos todos los agujeros. ¿Os acordáis el ejemplo de esa historia de las dos ballenas grises que estaban debajo del hielo y que abrieron aquello para poder liberarlas porque no podían respirar debajo del hielo? A veces, cuando no extendemos esa gracia horizontal, somos personas que nos volvemos rígidas, religiosas, legalistas y tapamos todos los agujeros y dejamos a la gente muy poco espacio para poder respirar. Cuando Cristo fue todo lo contrario. Cristo se dedicó a abrir espacios. Y a él le llamaban glotón y comedor. Le decían que iba con prostitutas y que iba con pecadores. Porque él se dedicó a abrir agujeros para que la gente pudiera llegar a conocer al verdadero Dios. ¿Amén? Entonces, ¿tú qué quieres ser? ¿Gracioso o un caraladrillo amargado? Eso depende de tu actitud, es una decisión que tú tienes que tomar cada día. Si quieres moverte en la gracia o quieres ser alguien que a veces asfixia
a las personas. Ayer, por ejemplo, sabes que todo esto, Dios cuando nos habla, como te he dicho, me habla a mí el primero. Y ayer, por ejemplo, y no me importa decirlo porque ayer, por ejemplo, hubo un momento en que yo asfixié a mi hijo Abel. Y es porque lo amo, lo quiero, pero llega un momento en que ya lo cogí por banda. Ahí está el pobre. Y cuando me di cuenta, digo, tengo que parar, ¿qué estoy haciendo? ¿Tú crees que él no sabe la mayoría de las cosas que le estoy diciendo y repitiendo 10 veces? Sí, las sabe. Pero a veces entramos en ese querer, de alguna manera, que la gente sea como nosotros queremos que sea, pero tenemos que dejar el espacio para que ellos crezcan. Necesitan sus tropiezos, necesitan sus caídas a veces en ese proceso. Porque esas caídas y esos tropiezos son los que forman el hombre y la mujer que luego somos. Por eso hay que intentar abrir agujeros. Y yo me preguntaba, casi lloro en el coche, porque íbamos para Vera. Y él me dijo, ya, papá, ya, por favor. Y casi lloro porque digo, wow, dale agujeros a tu hijo para que respire. Sí, Señor, es verdad. ¿Me perdonan, no? Ahora, voy a darte 4 pautas. Lo digo porque esto es que a veces puedes pensar que el pastor te predica esto porque es Superman. No. Yo estoy intentando vivir esto. Estoy intentando alcanzarlo. Y dicho las 2 cosas que aniquilan la gracia, quiero dejarte hoy, y esto es lo que vamos a hablar hoy, 4 pautas que son bíblicas para estimular la gracia horizontal entre nosotros. ¿Quieres que las veamos? Bueno, ya hemos hablado de lo que anula la gracia, ¿no? Está claro que lo que yo realmente deseo como vuestro pastor y como vuestro hermano en Cristo, lo que más deseo sobre todas las cosas es estimular la gracia horizontal, promoverla, liberarla, hacerla crecer entre nosotros. Y para ello vamos a ir a la carta de Romanos. En su carta a los Romanos, Pablo trata detalladamente el tema de la libertad personal, mucho más minuciosamente que en otras de sus cartas. Concretamente en el capítulo 14, que es donde nos vamos a mover hoy, encontramos 4 pautas que son muy prácticas y muy sencillas que podemos seguir todos los que estamos interesados en vivir esa gracia horizontal, en otorgar esa gracia a todos los que nos rodean. Entonces, mi esperanza es que no solamente aprendamos en qué consisten estas 4 pautas, sino que también las podamos aplicar cada día en nuestra vida. ¿Amén? Entonces, la primera está basada en Romanos 14, verso del 1 al 4. Vamos a leer. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Tremendo, ¿verdad? Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, dice Pablo, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Tú quién eres que juzga a otro hermano tuyo que es hijo de Dios, por ejemplo? Es lo que está diciendo Pablo aquí. Porque para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aquí encontramos la primera pauta. Ya en otros mensajes hemos estado hablando del asunto de comer carne de un animal que era ofrecido a los ídolos. Es el contexto que está tratando aquí Pablo. No hace falta que vuelva quizá a comentar todo el trasfondo de este tema, pero quizá deberíamos repetir la pregunta que planteaba esta controversia que había en la iglesia de Roma. ¿Debía un creyente comer carne que era sacrificada a los ídolos o no? ¿Por qué? Porque algunos cristianos de ese primer tiempo, algunos creyentes, no tenían problema en comer esa carne, mientras que había otros que sí. Había hermanos que eran más de conciencia más débil, que pensaban que si comían
esa carne iban a quedar espiritualmente contaminados porque esa carne había sido ofrecida en sacrificio a ídolos paganos. Esta misma situación, este contexto, esta historia, nos sirve para que nosotros podamos hoy aplicar y estimular y entender mejor la gracia horizontal. Entonces, la primera pauta que quiero que veamos es que nosotros tenemos que aceptar a los demás. Aceptarlos. ¿Cómo te va eso de aceptar a los demás? ¿Cuándo los aceptas? ¿Cuando hacen todo lo que tú quieres? ¿Cuando concuerdan contigo en todo? Aceptar a los demás es esencial para que tú y yo podamos darle a la gente la libertad de ser ellos mismos, de moverse con su gracia, con sus talentos, con su llamado, quizá distinto al nuestro. El problema aquí no era en realidad el tema de la carne, aunque la carne era el asunto sobre lo que todo se rodeaba, todo alrededor de este asunto. Era simplemente un botón de lo que realmente está hablando Pablo, porque de lo que verdaderamente Pablo habla y del problema que él está tratando es del amor entre los hermanos. O sea, lo más importante no era la carne, si comían o no comían, era el amor que había entre ellos. O sea, era un problema de aceptarnos, de que unos no aceptaban a los otros porque comían carne y los otros menospreciaban a los que no comían, o al revés. Entonces, resulta que hoy es paradójico, pero por desgracia y con dolor lo digo, sigue sucediendo lo mismo hoy día en la iglesia, por desgracia. Y lo digo con dolor porque yo soy parte de la iglesia. Hay muchas ocasiones en que restringimos nuestro amor. ¿Por qué restringimos nuestro amor? Porque le damos un carácter condicional. ¿Qué quiero decir con un carácter condicional? Que ponemos determinadas condiciones para amar o no amar a determinadas personas. Si tú haces o no haces tal cosa, entonces te aceptaré o no te aceptaré. Entonces Pablo parte de este punto. Aceptaos unos a otros. ¿Puedes decirlo conmigo? Aceptaos unos a otros. En otras palabras, ¿qué está diciendo Pablo? Démonos unos a otros la libertad de tener convicciones distintas. Y aceptémonos mutuamente a pesar de nuestras diferentes, a veces, opiniones en cuanto a temas personales. Cuando hablo de temas personales no estoy hablando de esto. No estoy hablando de la palabra de Dios. Estoy hablando de convicciones a las que llegamos que son personales y que a veces son minucias comparado con otras cosas. Y esas pequeñas minucias son las que dividen la iglesia, las que separan la iglesia. ¿Cuántos años llevamos en la iglesia de discusión teológica entre Calvino y los arminianos? ¿Verdad? Entre si hay que celebrar la Navidad o no hay que celebrarla. En cosas donde la Biblia no dice pautas, sino que son interpretaciones a las que cualquiera llega. Pues yo respeto a todos. Porque según sea tu conciencia, así tienes que hacer. Porque lo que no es de fe es pecado. Entonces, no sé si me comprendes. Esas cosas que al final nos dividen a nosotros y son un mal testimonio para la gente que no conoce a Cristo. Yo he llegado a escuchar a gente que no conoce de Dios, que está dentro de la tradición española, ya no sé lo que es, si es católica o qué es, porque ya no sé lo que es el español. Es una cosa rara, que lo mezcla todo. y decir, tío, pero yo no entiendo, colega, pero si veo que vosotros sois cristianos y unos dicen que la Navidad, eso es, y os veo peleando entre vosotros, que Navidad sí, que Navidad no, que el árbol es del diablo, que el árbol no sé qué. Yo pienso, digo, para una vez al año que se acuerdan de Jesús y nosotros los cristianos peleados entre nosotros. Tonterías. Entonces Pablo lo que está haciendo aquí es exhortar a los romanos a aceptar sin criticar a aquellas personas que piensan diferentes en cosas personales, no en la palabra de Dios. No estoy hablando de que
se levante aquí una herejía y que todos digamos amén, no. Entonces, el secreto de esto, de poder tener esta gracia horizontal entre nosotros, reside en aceptarnos mutuamente. Y todo es bastante fácil de entender. En este caso que está presentando Pablo, cuando hablamos del asunto de comer carne sacrificada a los ídolos en la iglesia del siglo I. ¿Por qué es fácil de entender para nosotros? Porque tú y yo nos sentimos seguros porque no se trata de un tabú hoy día. Aunque, ojo, yo llevo muchos años en la iglesia y he visto de todo. O sea, yo me dormía con el chupete en los bancos de la iglesia. Y he visto de todo. Yo fui una vez, recuerdo que fui con mi abuelo y con mi padre, fuimos a comer rabo de toro. ¡Oh, qué rico! Rabo de toro. Bueno, pues casi algunos hermanos de la iglesia casi nos crucifican a todos. ¿Por qué? Porque el rabo de toro que fuimos a comernos había sido un toro que había sido sacrificado en la corrida de toros de la feria de Murcia, en las fiestas de primavera o no sé qué. Y claro, como las fiestas de primavera son dedicadas a la Virgen, decía que cómo hemos estado para comer ese rabo de toro. ¿No te crees que es absurdo? ¿La Virgen tiene poder para algo? Entonces, ¿el sacrificio que se sacrifica a la Virgen sirve para algo? O sea, con lo bueno que está, madre mía. Cuando está bien hecho. Mi suegro lo hace muy bueno. Así que cuando queráis estáis invitados. Es broma. Pero el mejor rabo de toro después de ese, el de mi suegro y después el que me comí. No, que no lo digo en broma, ¿eh? Si queréis probar un gazpacho de verdad, tenéis que probar el de mi suegro con su comino y su zanahoria. Es broma. Entonces, claro, nos sentimos cómodos porque no tenemos esas controversias, aunque ya he hecho este ligero paréntesis. Es fácil aceptar a otras personas así hoy día simplemente porque esas personas no existen. No es un tabú hoy día esto de la carne. Ahora, ¿por qué pensamos quizá en muchos momentos de nuestra vida, pensamos de aquellas personas que quizá no concuerdan con nosotros en asuntos que sí son tabú en muchos círculos cristianos hoy día? ¿Qué nos pasa con esas personas? ¿Sabes que, por ejemplo, hay lugares que son mis hermanos, ¿eh? Ojo, esto no es con un espíritu de crítica, pero porque son mis hermanos, han aceptado y están lavados con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Pero en su conciencia y en su fe ellos actúan bajo quizá un legalismo religioso. Por ejemplo, en algunos lugares es pecado ir al cine o ir a una obra de teatro. En algunos lugares es pecado usar cosméticos. Lo siento, hermanas, estáis todas. Y yo también, que yo también me echo mis cremas. Incluso en algunos lugares está prohibido ver televisión. Sí. Ahora eso quiere decir que yo, por ejemplo, yo sí veo televisión, pero también tengo que saber qué veo. No voy a ver cualquier basura, porque todo eso entra a mi cerebro, a mi cabeza. Tengo que saber lo que veo. En algunos lugares está prohibido ir a la playa. ¿Por qué? Porque no se le enseña a la gente la libertad de vivir en el espíritu. Entonces son cristianos que viven en la carne. Entonces, cuando llegan a la playa, se les van los ojos para todos lados. Entonces, ¿qué mejor para esa gente? Que no vaya a la playa, ¿verdad? Pero si tú estás lleno del Espíritu Santo y en ti está el Espíritu de Cristo, hombre, no te digo que te vaya a una playa nudista, pero tú puedes ir a la playa tranquilo. Porque la gracia de Dios te hace libre. Amén. En algunos lugares también es pecado ir a un restaurante donde venden bebidas alcohólicas. Madre mía, con lo buenas que están las marineras, ¿eh? En algunos lugares es pecado usar determinada ropa. Sí, os lo digo en serio. Ahora, ¿eso quiere decir que me tengo que vestir como mal o que tengo que ir
las mujeres enseñando lo que no tenemos que enseñar. No, sino que nos vestimos para agradar al Señor, pero dentro de los gustos que uno tiene. ¿Entiendes lo que digo, verdad? O sea, si para mí, en mi gusto, lo más cómodo que hay es llevar un jean y unas zapatillas, pues dentro de eso me voy a poner mi camisa y mi jean y lo hago para el Señor, porque es lo que me gusta, pero lo hago para Él, con decoro. En algunos lugares también tener determinados coches es pecado. Tú no puedes tener un buen coche. Tú estarías destituida, pues tú tienes un Audi. No, hay que llevar un coche viejo sin pasar la ITV y que se caiga a trozos. Eso es de ser espiritual. O llevar un agujero en los zapatos. En algunos lugares también, por supuesto, usar joyas, escuchar música, ser policía o ser militar, peinarse o cortarse el pelo, ponerse un pendiente, hacerse un tatuaje, tomar café, comer cierta comida. ¿Sigo? Yo creo que todos sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, hay un montón más de cosas que podríamos agregar, algunas de las cuales incluso te parecerían ridículas, ¿no? Entonces, en ciertos lugares, estas cosas siguen siendo tabú. Y si tú y yo nos atrevemos a cruzar la frontera, en ese tipo de congregaciones vamos a tener problemas. Es probable que nos llamen la atención. O si no nos llama la atención, simplemente las miradas inquisidoras van a caer sobre nosotros. Nos van a tratar con aspereza y van a mostrar actitudes carentes de gracia hacia nosotros. Entonces, en Romanos 14, Pablo menciona las dos reacciones que son las reacciones más comunes en estos conflictos. Primero dice, en el verso 3, el que come no menosprecie al que come. O sea, la expresión menospreciar significa considerar como menos, despreciar, no tener en cuenta. Y esta es una actitud muy infantil y que a veces tienen las personas que quizá tienen una revelación mayor de la gracia. Y es que suelen tener la tendencia de despreciar a la gente que quizá no tiene esa revelación. Y eso es horrible, eso es igual de malo que la siguiente actitud que vamos a ver. Porque es una reacción habitual de aquellos que se consideran con la libertad de tratar de cualquier forma a los que son quizá más reprimidos, más rígidos o que no tienen una revelación mayor de la gracia. Entonces es fácil menospreciarlos, considerarlos como poca cosa. Cuidado. La segunda actitud que Pablo menciona es lo opuesto, o sea, y el que no come, no juzgue al que come. Esta es la otra posición, ¿no? Los más reprimidos y rígidos suelen juzgar. Los que tienen una revelación mayor de la gracia suelen menospreciar. Juzgar significa criticar, considerar negativamente, hacer suposiciones exageradas y erróneas, incluso injuriosas, es legalismo religioso. ¿Has sido víctima de esto? Yo sí. Ya sabes cómo operan, ¿no? Estos fariseos modernos. Entonces, no importa la postura que tengamos en esta ecuación que acabo de decir. No importa en cuanto al tabú, la posición que tú tengas. Ni debemos juzgar, ni tampoco debemos menospreciar. Y por desgracia esto es lo que se ha venido haciendo siempre desde el siglo I. El comentarista bíblico escocés William Barclay escribe lo siguiente, dice, los judíos, fijaos, algo tan hermoso como el Sabbat, los judíos habían transformado el Sabbat en una tiranía, rodeándolo de una jungla de reglas, de normas y de prohibiciones. O sea, ¿qué pasó con el Sabbat o qué ha pasado en determinados lugares con el Sabbat? Que se ha transformado en un fetiche, se ha transformado en un ídolo. ¿Tú te imaginas que algo tan hermoso como el día de reposo pueda llegar a transformarse en un ídolo en la gente? Cualquier cosa a la que tú le das demasiada o excesiva importancia se puede transformar fácilmente en un ídolo. Y eso es una tragedia. Y somos muy dados a determinadas cosas o rituales dentro de la iglesia que a veces cogen más importancia que Dios mismo.
fácilmente, sin darnos cuenta, nos hacemos ídolos. ¿Qué hizo Aarón cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley? No había pasado un cuarto de hora y ya estaba. Cuando se levantó la serpiente en el desierto, 400 años después, resulta que uno de los reyes de la restauración dice, ¿pero qué hacéis? Estaban quemando el incienso todavía. Cuidado, porque cuando le damos determinada importancia a los símbolos y perdemos de vista a Dios, eso es algo que es una tragedia. Ahora, me gusta la pregunta de Pablo porque dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Y esa es la pregunta que yo me hago a mí mismo. Josué, ¿tú quién eres para juzgar a otro hermano? Ese hermano está en pie o cae para su Señor. ¿Quién es tu Señor? Cristo Jesús. Entonces, cuando yo realmente acepto a otra persona, yo tengo que recordar que el Señor es perfectamente capaz de dirigir su vida. Dios es capaz de dirigir tu vida. Y eso a mí, por ejemplo, como pastor vuestro, a mí me alivia de tener que estar por encima de tu conciencia constantemente. A mí me corresponde aceptarte. A Dios le corresponde dirigirte. Claro, Él te dirige también a través de la cabeza de este ministerio, que soy yo, el pastor. Pero al final tú eres el que tiene que tomar las decisiones. Eso significa aceptación. Aceptación es que yo te sigo amando. No te amo porque haces lo que yo te digo. Te amo por quién eres. Mi hermana en Cristo, mi hermano en Cristo. Ahora, mi consejo siempre va a estar. Pastor, ¿usted qué cree de esto? ¿Qué puedo hacer? Bueno, mira, hermano, la Biblia enseña que si vas por aquí, vas a tener este resultado, pero si vas por aquí, vas a tener este otro. Tienes que saber decidir y ser sabio. Mi consejo es que tomes este. Pero si tú tomas el otro, yo te sigo amando. O sea, mi relación contigo no depende de que me hagas caso. Yo estoy aquí para alentarte, para enseñarte, para estimularte, para llevarte a Cristo, para que le conozcas a Él, para que Él te pueda guiar, para que seas lleno de su Espíritu Santo, para todo eso. Pero al final, eres tú quien tiene que decidir por tu vida. No tienes que sentirte manipulado ni controlado. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Es el Espíritu de Cristo es quien tiene que gobernarte y tú vas a querer agradar a Dios. Mi misión es que tú estés lleno, que tú estés lleno de la unción del Espíritu Santo, que tú busques al Señor, que tú estés en comunión con Él y Él te va a guiar. Eso es lo que yo siento como demanda, hacerte crecer en el Espíritu, que tú puedas ser una mujer, un hombre de Dios y que te guíes por Él. Amén. Pero no puedo decidir por ti, ni quiero. Bastante tengo por decidir por mí. A mí me corresponde aceptarte. Dios es quien te guía, quien te dirige. Entonces, ¿qué significa la aceptación? ¿Qué incluye? Mira, yo escribía esto. La aceptación significa que tú eres valioso tal como eres. Que no tienes que fingir ser lo que no eres. Que no tienes que adaptarte a la idea de otra persona respecto a lo que debes ser. Significa que tus ideas se toman en serio porque reflejan lo que tú eres. Puedes hablar con libertad de cómo te sientes, de por qué te sientes así, y vas a saber que alguien realmente se va a interesar por ti. La aceptación significa que puedes expresar tus ideas sin temor. Hasta puedes manifestar un pensamiento erróneo y analizarlo de una manera aguda y honesta. Te sientes seguro incluso cuando no sabes si estás en lo cierto. ¿Por qué? Porque nadie te juzga aunque no esté de acuerdo contigo. Eso no significa que no se te va a mostrar la verdad y se te va a enseñar. En muchos momentos se te va a mostrar que estás equivocado. Lo que significa es que puedes ser tú mismo con total seguridad y de que nadie te va a destruir por un prejuicio. Al contrario, te va a levantar y te va a ayudar. Para mí eso es aceptación y la aceptación es esencial para permitir la libertad a los demás, para extender la gracia horizontal. Ahora observa, porque en los 4 siguientes versículos de Romanos 14 vamos a la segunda pauta. Romanos 14, 5, 8. Dice así:
Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. ¿Ves? Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Sigue. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Dice el 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aquí está la segunda pauta. Dejemos de controlar a los demás. Amén. Si dejamos de controlar a los demás, amén, dicen algunos maridos, ¿no? Nuestra esposa tiene que estar aquí. Si dejamos de controlar a los demás, le permitimos al Señor la libertad de dirigir sus vidas. Yo aprecio la manera especial en que Pablo dice en el versículo 5, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Wow. O sea, hay que darles espacio a las personas para que piensen por sí mismas. Mira, a mí muchas veces yo me he sentido tantos años en la iglesia como haciendo cosas que son impuestas y que no me salen hasta que se han hecho una revelación en mí. Y muchas veces por mucho oírlo, lo oyes, pero se tienen que hacer vida. Por eso tenemos que predicar la palabra, pero hay veces que tenemos que dejarle espacio a la gente. Hay individuos que recién están convertidos a nuestro alrededor y que forman parte de nuestra vida y que forman parte de nuestro ministerio. Y todos queremos ayudarles, ¿verdad? Todos queremos que fueran ya maduros, que estuvieran ya entendiendo ciertas cosas o que, sobre todo en el ámbito del servicio, ¿no? Que es lo que más cuesta, ¿no? Es como que la gente dice, ay, es que claro, es que no viene nadie a servir o no hace esto, no hace lo otro. Y tienen que crecer en ese ámbito, pero tenemos que dejarle espacio, sobre todo cuando en la iglesia hay gente nueva que todavía no entiende, no comprende y tiene que aprender. ¿Entendemos, verdad? Y todos queremos ayudarlos, pero tenemos que dejarlos crecer de manera diferente, porque cada uno crece de una manera diferente. Porque cada uno tiene una historia, tiene una vida, tiene un pasado, tiene un presente. Hay áreas de su vida que Dios tiene que sanar, que tiene que completar, que tiene que liberar. Entonces, tenemos que dejar que sigan su propio ritmo, estar cerca de ellos, animarlos, enseñarles. ¿O cómo aprendiste tú? Tú llegaste aquí a la iglesia el primer día que entraste aquí dijiste tú estás tan loco, ¿no? Pero tuviste que aprender poco a poco. ¿Y cómo aprendemos? Con nuestros fracasos, con nuestros éxitos, con nuestras caídas, con nuestro levantarnos. Y hemos crecido, yo personalmente, porque he tenido pastores que han modelado la gracia y han tenido gracia, mucha gracia conmigo. Pero imagínate que hubiera sido otro sistema legalista. ¿Sabéis por qué yo me separé del Señor 15 años? Dejé al Señor. Porque fui dañado por el liderazgo. Un liderazgo que no me abrió agujeros cuando era un adolescente. Cuando yo me abría a mi liderazgo porque quería ayuda, me condenaron. Y yo creí que Dios era eso y cometí el error de alejarme 15 años del Señor y casi me cuesta mi vida. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, no todos crecemos igual, todos llevamos un ritmo, nuestros procesos, nuestros fracasos. Entonces, si tú y yo realmente queremos que despierte la gracia, tenemos que ser tolerantes con los demás. Ser un ejemplo para ellos, un estímulo para ellos, pero no decidamos por ellos. Tenemos que dejarles decidir. Tenemos que procurar ser un modelo de gracia y aceptar a los demás. Y no tenemos que ceder a la tentación de ser una persona excesivamente crítica que destruye a sus hermanos y hermanas o que a la fuerza impone. Jesús no lo haría así. Ni siquiera con sus discípulos lo hizo así. Les dijo en un momento, ¿os queréis ir vosotros también? Claro que les dijo las cosas. Y yo te tengo que decir las cosas. Porque seguir a Cristo implica morir a tu yo. Seguir a Cristo implica cruz, sacrificio. Pero la cruz
no te la tengo que poner yo, la tienes que tomar tú voluntariamente. ¿Entiendes, verdad? Ya hay demasiados personajes dentro de la iglesia así. Y no hay nada que llame tanto la atención a la gente que no conoce a Cristo como cuando nosotros los creyentes estamos así dentro de la iglesia atacándonos unos a otros. El mundo se da cuenta de esa especie de canibalismo que existe entre nosotros los cristianos. Y dice, bastantes problemas tengo yo ya para meterme ahí. La mayoría de los cristianos tenemos un largo camino por recorrer lo referente a entregar a otros al Señor. Me gusta porque Pablo dice, somos del Señor. Dile al que tienes al lado, tú eres del Señor. Y yo también. Amén. Dale un aplauso al Señor. Estamos terminando. Así se despiertan los que duermen. Cada uno de nosotros no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece al Señor. Entonces, cuando dejamos de imponer nuestras pautas a los demás pueden madurar más fácilmente siguiendo la palabra de Dios. ¿Sabes? El ejemplo es mucho más poderoso que la imposición. Demos ejemplo de lo que estamos viviendo y dejemos que la gente conozca a Jesús. La tercera pauta la encontramos en los versículos del 9 al 12. Dice así: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. La tercera pauta es, no podemos asumir una posición que no tenemos derecho a asumir. O sea, liberar a otros implica que yo no voy a tomar una posición que no tengo derecho a tomar. Esto debería ser suficiente para que una persona no juzgue a otra. ¿Por qué no podemos juzgar a otros? Porque no estamos calificados para hacerlo. El único que... Mira, ¿tú sabes cómo tú me podrías juzgar a mí? Si estás dispuesto a morir por mí. Si me amas tanto que estás dispuesto a entregar tu vida por mí. Por eso yo puedo juzgar a mi hijo. Y a ti también, casi. No, es broma. Porque yo daría mi vida por mis hijos. Pero quizá por Ginés. No lo sé, Ginés. ¿Entiendes lo que digo? Y con demasiada frecuencia juzgamos a nuestros hermanos, pero no estamos dispuestos a morir por ellos. Y eso es lo que te da derecho, porque eso es lo que Jesucristo hizo, entregar su vida por nosotros. Pero aún entregando su vida por nosotros, no nos juzga, sino que nos da la libertad de aceptarle, aunque sabemos que hay un juicio final, lo hemos leído. Entonces, ¿por qué no podemos juzgar? Porque no estamos calificados para hacerlo. Porque carecemos del conocimiento necesario para juzgar a determinadas personas, porque muchas veces no conocemos, no tenemos la historia completa. Muchas veces llegamos apresuradamente a algunas conclusiones que están equivocadas y juzgamos y prejuzgamos y después nos damos cuenta de que lo que estábamos pensando no tenía fundamento y entonces decimos, ¡ay, tierra, trágame! Metí la pata hasta el cuello. ¿Por qué no estamos calificados para juzgar? Bueno, porque no conocemos todos los hechos. Porque quizás tú ves una persona, pero no conoces su historia. Quizás tú ves una persona que tiene una apariencia, que viste de una forma, o que lleva un coche de una manera, o que vive en un sitio determinado, y enseguida juzgas, pero no conoces su historia, no conoces a lo que ha tenido que renunciar o por dónde ha tenido que pasar para llegar a donde está. Tampoco sabes las intenciones de la gente. La única que sabe las intenciones de la gente es mi mujer, que tiene un discernimiento la tía, donde pone el ojo, chacho. Yo por eso la escucho, yo la escucho. Porque el Señor me dijo, es tu mujer,
y te la he puesto a tu lado para que la escuches. No estamos calificados para jugar porque no somos objetivos. Somos subjetivos, todos tenemos prejuicios. No tenemos la perspectiva ni el cuadro total de la vida de la gente. Muchas veces somos ciegos en determinadas cosas, tenemos prejuicios, tenemos una visión borrosa, somos imperfectos, somos inconsecuentes, somos pecadores. También. ¿Sabéis que el otro día estaba leyendo algo muy gracioso? En un pueblo de Inglaterra, escucha, en un pueblo de Inglaterra, un pueblecito pequeño a las afueras de una ciudad importante, no recuerdo qué ciudad de Inglaterra, 53 habitantes en ese pequeño pueblo firmaron una petición en el ayuntamiento para detener a las personas que sobrepasaran el límite de velocidad en sus calles. Fueron y lo firmaron, oye, aquí hemos visto que van muy rápido y un poco más se atropellan a no sé quién. Pum, y entonces se levantaron y fueron 53 personas de un pueblo de 100 y pico habitantes a poner, 53 personas firmaron para que se pusiera un límite de velocidad y se detuviera a las personas que sobrepasaran el límite de velocidad. Entonces, la policía, visto esa petición, hizo pruebas de esa iniciativa y 5 noches más tarde, 10 personas de las que habían firmado la petición habían sido detenidas. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Por ir por encima del límite de velocidad. Entonces, tú dime a mí cómo esas 53 personas tienen autoridad para juzgar a nadie. Para decir, no, aquí todo. Luego, tarde o temprano, te pilla, ¿no? Me gusta mucho la historia del seminarista y pastor Charles Swindoll. Dice que estaba dando unas conferencias de avivamiento en el norte de Estados Unidos. Creo que le conté a algunos hermanos. Y el tipo estaba dando unas conferencias multitudinarias, 1000 y pico personas. Y resulta que en la segunda fila se sentaba un hombre con su esposa de mediana edad, unos 60, 50, 60 años. Y él comenzaba a dar su ministración, su predicación, y todo el mundo estaba muy atento. Y resulta que este hombre estaba... Y, bueno, el primer día no le molestó, en la mañana, por la tarde, segunda plenaria, empieza a predicar otra vez, todos ahí muy entusiasmados, y cuando lleva 2 minutos predicando, el hombre durmiendo, ¿no? Y ya la segunda vez ya empezó a molestarle, ¿no? Al segundo día por la mañana igual. Buena predica, además se sentaba en segunda fila, así donde está Ginés, a dormir. Y este hombre ya estaba como, ya, dice, porque a los pastores no nos molesta que os durmáis. No. No nos molesta. ¿Qué va? Tenemos una hermana, que no voy a decir quién es, en Murcia, que no dormía. Yo creo que la aducía. O sea, era así, mira. Menos mal que le pasa con todos los pastores, si no yo me corto las venas, ¿no? Así, le salían pompas, así. Entonces, resulta que al final de la conferencia se acercan, ¿no? Y estaba el pastor ya como, dice, este hombre. Y entonces ve que se acerca la esposa y él. Y el pastor Charles, estaba así como diciendo, me viene este por aquí. Y él había llegado a una deducción. Dice, bueno, este es un hombre que ha venido a acompañar a su mujer. Su mujer tiene mucho interés en las conferencias que yo estoy dando, pero el hombre, pues al final ha venido a arrastrar por su mujer. Él no quiere estar aquí, porque es evidente que no quiere estar aquí, está durmiendo todo el rato. Y entonces ya él había hecho un prejuicio. Entonces se acercan y dice, hola, pastor, hola, ¿qué tal? Hola, hola, bello durmiente, ¿no? Y entonces la mujer le dice, pastor, no sabe usted cuánto nos bendice su vida. Usted es una de las personas más importantes de la vida de mi esposo. Y él quería venir a estas conferencias porque apenas le quedan meses de vida, porque tiene un cáncer terminal, pero él quería escucharle a usted predicar. Él tiene un cáncer que le afecta y no puede mantenerse despierto, tiene problemas de sueño, duerme, se duerme muchas veces, pero él quería poder saludarle y poder estar en estas conferencias. Y dice, cuenta
El pastor Charles Swindoll dice, en ese momento dije, wow. O sea, que el que se estaba durmiendo era el que había puesto toda la carne en el asador para ir a esas conferencias porque quería, antes de morir, conocer a uno de los pastores que más había influenciado en su vida. Yo me pregunto, ¿a veces no juzgamos apresuradamente como le pasó a este pastor? Él dice, wow, sin duda yo había juzgado al hermano y me había equivocado de una manera terrible. Ahora, ¿significa esto que te estoy ministrando esta mañana que siempre tenemos que estar de acuerdo con los demás? No. La semana que viene, si vienes, Dios mediante, voy a hablar sobre esto. Sobre el secreto de saber vivir en desacuerdo. Esto te va a venir muy bien en tu matrimonio. Hay personas con las que no vamos a estar de acuerdo, pero podemos seguir respetándolas. Yo me siento mucho más feliz cuando acepto el hecho de que los demás no siempre van a estar de acuerdo con todas mis convicciones. Pero lo esencial es que nos cuidemos de juzgar o de menospreciar a otros, porque no estamos calificados para cumplir ese rol. Aparte, si tenemos esa actitud, vamos a acabar, ¿sabes cómo acabamos? Mira, acabamos podridos por dentro, acabamos amargados, incapaces de vivir nuestra propia vida porque estamos constantemente pendientes siempre de la vida de los demás. Y son raíces profundas que nos dañan a nosotros mismos y también dañan a los que conviven con nosotros, a las personas que más amamos. Solamente Dios puede desempeñar el rol de juez. ¿Amén? Ahora la última pausa y nos vamos. Romanos 14, 13 al 18. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y dice el 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. La pauta número 4 y la última, expresemos nuestra libertad con sabiduría. Nuestro amor por los demás requiere que nosotros representemos esa libertad, la libertad que nos otorga la gracia, pero con sabiduría. En otras palabras, el amor es lo que tiene que gobernar en nuestras relaciones con los demás. Yo no me pertenezco a mí mismo, fui comprado por un alto precio. Entonces, ¿cuál es mi meta? Mi meta no es agradarme a mí mismo, sino agradar al Señor, quien me compró por un alto precio. Entonces, mi meta no es agradarte a ti, sino agradar a mi Señor. Y lo mismo se aplica para ti. Entonces, la ley básica es la siguiente. Yo no adapto mi vida a lo que tú puedas llegar a pensar o a decir, sino que yo adapto mi vida en base al amor que te tengo. Porque yo respondo a Cristo. Y lo mismo es cierto para ti, mi hermano, mi hermana. Yo puedo parafrasear Romanos 14, esto que hemos leído. Mira, escucha. Nada que no sea explícitamente indicado en la Biblia como malo es malo. Es lo que Pablo está diciendo. Sino más bien es un asunto de preferencias o gustos personales. Dejemos que así sea. Aunque estás convencido de que no harías lo que otra persona hace, permite que él o ella lo haga. Y los que sienten libertad para hacerlo, no hagan alarde de ello ni se burlen de los que piensan distinto. Se supone que estamos construyendo, no destruyendo. Y que todos recordemos que el gran plan del reino de Dios no es que seamos moldeados por esas pequeñeces de los gustos personales, sino por cosas grandiosas como la santidad, la paz, el gozo y el amor.
Amén. Entonces, una de las características de la madurez es la habilidad de manejar la libertad sin hacer alarde de ella. Las personas maduras no se jactan de sus privilegios. Entonces tenemos que cuidar de cómo disfrutamos de esa libertad que tenemos. Cómo podemos disfrutar plenamente con discreción y en silencio, privadamente. Por ejemplo, yo cuando voy a visitar a una iglesia, el otro día fui a ministrar el aniversario de una iglesia y cuando hablo con el pastor que me ha invitado a ministrar a su iglesia en su aniversario, le pregunto, oye, hermano, para ministrar en tu iglesia hay que llevar corbata, tengo que llevar chaqueta, no tengo que llevar corbata. ¿Por qué? Porque yo me he visto en mi casa, tengo libertad, pero tengo que respetar la libertad, la conciencia de los demás. No voy a ir a predicar allí si tengo un tatuaje en el brazo, enseñando el tatuaje, si ellos tienen problemas con los tatuajes, o ¿entendéis lo que digo, verdad? Por amor a ellos. Recuerdo la anécdota de un pastor, ¿no? Que fue a hacer una gira por Sudamérica y cuando llegó a Ecuador se puso a predicar, sale así con la corbata y le dice el pastor, ¿dónde vas con la corbata? ¿Por qué? Dice, la corbata viene de no sé qué, de Egipto, y eso significa algo del diablo. Ah, vale, pues me la quito. Y ministró sin corbata. Entonces luego fue a Bolivia y llega a una iglesia y se presenta con su chaqueta sin corbata y el pastor, ¿cómo va sin corbata? Eso es algo que no agrada a Dios. Aquí tenemos que ir todos con saco y con corbata. Ah, o sea que aquí no es pecado. No. Ah. Entonces nos tenemos que adaptar. La habilidad de manejar la libertad sin hacer alardes. Estaría mal que yo fuera sin administrar a una iglesia que tienen problemas con eso como ministro aquí. Que por cierto, con esta iglesia donde fui me dijo, no, pastor, ¿tú cómo eres? Nosotros somos igual que tú. Ah, vale. Entonces, tenemos que disfrutar plenamente, pero lo tenemos que hacer con discreción, privadamente, con aquellos que piensan como nosotros y que no se ofenden por el uso de nuestra libertad. Por ejemplo, recuerdo cuando Aarón se hizo mayor. Él le lleva 6 años a Abel y 7 a Rubén. Entonces, Aarón se hizo mayor y entonces llegó un momento en que de repente aumentaron sus privilegios en casa. Por ejemplo, uno de los privilegios era que ya no tenía que dormir siesta obligatoriamente o que no tenía que acostarse, o sea, podía acostarse más tarde por la noche. ¿Cuál era el problema? El problema eran sus 2 hermanos, que no tenían edad para disfrutar de esos privilegios. Entonces, Aarón tenía que ser maduro en el manejo de su nueva libertad. ¿Por qué? Porque si empezaba a alardear delante de sus hermanos, se iba a armar la Tercera Guerra Mundial en mi casa. Si él empieza, mira, yo no tengo que dormir la siesta. Y tú sí. ¿Comprendes? Entonces, yo me acuerdo en un conato que hubo ahí de conflicto, agarré a mi hijo de los hombros, a Aarón, y digo, Aarón, cállate. Tienes que manejar tu privilegio con sabiduría, hijo. No los vaciles encima de todo. Pues eso es lo que Pablo nos advierte a nosotros. ¿Por qué? Porque si vamos alardeando, le damos munición a los fariseos modernos para que apunten. Pum, 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 pum. Entonces la gracia no nos da el derecho de burlarnos de nadie a causa de la libertad que nosotros tenemos. Cuando eso sucede es consecuencia de una actitud también infantil y religiosa. ¿Amén? Entonces, esas son las 4 pautas que tenemos que seguir en nuestra vida. Te pones de pie y oramos, entregamos este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas. Gracias, Señor, porque tú vas dando siempre con tu cincel, con tu martillo, que es tu palabra, como dice la Biblia. Vas dándole forma a nuestro carácter, Señor. Queremos fluir en esa gracia horizontal, porque el amor, Señor, es la tierra donde tú nos plantas. Y no podemos crecer en otra tierra que no sea tu amor, Señor. Muchas veces hemos querido crecer en nuestras propias fuerzas,
en nuestras capacidades, en cómo hacemos las cosas, en seguridades que tenemos en nosotros mismos. Pero ese no es el terreno para crecer dentro de la iglesia. El terreno donde tú nos plantas es en tu amor, en tu carácter. Que podamos extender la gracia que hemos recibido. Que donde vayamos, Señor, seamos personas que iluminemos el lugar. Que abramos agujeros para que la gente pueda conocerte, pueda respirar, Señor. Que seamos, Señor, graciosos, llenos de gracia, Señor, de tu gracia. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.